¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. A nombre de la Cátedra Alfonso Reyes, los recibimos con mucho gusto en nuestro último evento del semestre agosto-diciembre del 2022. Queremos agradecer profundamente la posibilidad de este evento a la carrera de periodismo del Tecnológico de Monterrey, así como a la iniciativa de Humanidades Digitales de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey y a la Embajada de México en Francia. Gracias a la coordinación de todas estas instancias, nos es posible contar hoy con un intelectual de primer nivel mundial para reflexionar sobre un tema que nos interesa mucho, que son los retos, las perspectivas del periodismo en la civilización de la cultura digital. Hoy tenemos el enorme honor y la alegría de contar con nosotros con Bruno Patino. Bruno Patino es el actual director ejecutivo del canal de televisión franco-alemán Arte. Bruno es graduado de Sciences Po y ESSEC. Tiene una maestría en la Escuela Johns Hopkins de Estudios Internacionales Avanzados y un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad París III. Bruno fue decano de la Facultad de Periodismo de Sciences Po del 2007 al 2021. Trabajó en la Organización de Naciones Unidas de Nueva York para el PNUD en América Latina. Fue corresponsal en Chile para el diario Le Monde. Fue también CEO, editor de Le Monde Interactive del 2000 al 2008, editor y director general de Telerama y vicepresidente de Le Monde Group y de France Culture, de donde fue vicepresidente ejecutivo senior. Es autor de varios libros sobre medios y cultura digital, entre ellos Una prensa sin Gutenberg, La condición numérica, Televisiones, la civilización de la memoria de pez, de la cual nos hablará hoy, y recientemente acaba de salir en castellano su libro Tempestad en la pecera. Ha sido ponente de diversos foros sobre periodismo y consumo informativo, como la Fundación Gabo, y es miembro del Instituto de Oxford Reuters. Sus temas son la economía de la atención, el futuro de los medios y modelo de negocio, migración, desinformación, sociedad y cultura digital. Nuestro evento consistirá de dos partes, una exposición que Bruno Patino hará sobre el tema y después una conversación con el líder de la iniciativa de Humanidades Digitales, que es el doctor Alejandro Martín del Campo, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, y con Carla Maeda, directora de la carrera de periodismo de nuestra institución. Bienvenidas, bienvenidos. Bruno, es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias. No sé si me escuchan. Más que todo, el honor es mío. Voy a tratar de hablarles rápidamente, en realidad, en unas 30 minutos de ese libro que se publicó hace como 3-4 años en Francia, que se tradujo hace 2 años en España, y que era un libro un poco diferente en realidad de lo que había escrito antes, cuando siempre estuve escribiendo sobre periodismo y cambio digital. Y en realidad fue un libro en el cual ese libro, La civilización de la memoria de pez, y el libro que ha seguido, fue un libro que vino de una pregunta mía un día cuando me di cuenta que 5 veces por noche me estaba despertando para consultar a mi móvil. Y aparentemente cuando eso lo noté, haciendo un poco de research, me di cuenta que el 41% de los franceses por lo menos consultaban su móvil una vez durante la noche. También me impactó otra cosa, que era esa foto que yo vi sobre Twitter una vez, y el comentario en esa foto decía del tipo ese que no mira su móvil, pero ¿qué le está pasando a este gallo? Es muy extraño. Entonces, la pregunta vino frente a muchísimas cosas, y más que todo este sondeo también, pero no lo voy a poner. Me impactó también porque en las conversaciones digitales, a un momento u otro que yo podía tener con
con gente que hacía del Internet como yo desde hace 20, 22, 23 años, venía esa palabra muchas veces desde la Silicon Valley, que ya la Silicon Valley se había convertido en realidad en una economía de casino, donde todo el sistema de funcionamiento de lo que se publica funcionaba como, no sé cómo se dice en castellano, un slot machine, tragamonedas, se dice en español, como máquinas de tragamonedas. Entonces, yo quise verdaderamente tratar de entender por qué la utopía primera de la Silicon Valley se había transformado de manera u otra en una economía de casino y cómo esa economía de casino, de un momento u otro, hacía que de noche me despertaba para consultar mi móvil, que la gente siempre estaba mirando a su pantalla, incluso cuando estaba haciendo otra cosa, en clase, en curso, en pareja, en familia, a cada momento, usted lo sabe. ¿Por qué esa utopía en la cual yo verdaderamente había creído? Y justo, ojo, una paréntesis aquí, me encanta lo digital. Es mi oficio. Entonces, a ningún momento les voy a hablar de la tecnología como algo malo. Me encanta lo que está pasando, me encantan las posibilidades de lo digital y me encantó un momento u otro lo que pasaba, lo que pasó en la Silicon Valley esa, no voy a hacer toda la historia de la Silicon Valley así, pero como un momento u otro hubo esa utopía que a un momento u otro muchos de nosotros compartimos y eso le estoy mostrando aquí a alguien que se llama John Perry Barlow, que fue uno de los miembros, o más que dicho, que trabajó con el Grateful Dead y que es el autor de la Declaración de Independencia del Ciberespacio, que fue publicada en 1996. Y esa Declaración de Independencia del Ciberespacio es muy importante desde el punto de vista ideológico y del punto de vista de la ciencia política, porque en esa Declaración de Independencia del Ciberespacio se nota, digamos, los elementos más fundamentales que explican hoy día lo que fue la utopía digital y por qué de manera u otra se ha transformado en la manera que vemos hoy día. Desde el punto de vista positivo, la Declaración de Independencia del Ciberespacio apuntaba a dos cosas. Primero, ese territorio del ciberespacio, nadie más dice eso, eso es una palabra que ha desaparecido, pero es un espacio grande, nuevo, que nos puede permitir construir un mundo, digamos, diferente y tal vez mejor al mundo que conocemos hoy día. Es un mundo que va a tener dos bases. Primero, compartir toda la información, todo el conocimiento que nosotros conocemos, y eso va a dar nacimiento a la inteligencia colectiva, a una especie de conciencia colectiva. Perry Barlow le gustaba mucho Teilhard de Chardin, el pensador francés, que apuntaba a algo que se llama la noosfera, es decir, a un momento cuando se conectan todas las conciencias de los humanos, se crea algo que es la conciencia universal. Entonces, pensar que poner toda la información, todas las mentes, todas las conversaciones juntas, iba a dar nacimiento no solamente a una inteligencia colectiva, pero a una nueva forma de conciencia universal. Segundo un punto, del punto de vista económico, pensar que esa conexión permitía entrar en una nueva forma de economía, una economía donde el hecho de compartir es más importante que el hecho de tener y de ser propietario. Eso es el punto de vista optimista, o digamos el mensaje optimista de la utopía digital. Al segundo nivel, Perry Barlow forma parte de los libertarios norteamericanos que tienen un desafío tremendo frente a la acción política, a la acción del Estado federal o la acción colectiva. Ellos dicen que nos dejen solos. Si no hay regulación, no hay leyes en ese ciberespacio, si solamente se da la posibilidad para la inteligencia colectiva de construir este mundo nuevo sin intervención exterior, entonces se puede apuntar a esa nueva forma de inteligencia colectiva y de conciencia universal. Si el Estado viene, si vienen los poderes políticos, se destruye todo. Entonces la Declaración de Independencia del Ciberespacio en 1996 es un modo de decir,
dejen las cosas naturalmente, se van a hacer naturalmente, se van a construir naturalmente por las interacciones conectadas, un mundo numérico que sea un mundo donde se compartan las cosas y donde la inteligencia colectiva se pueda construir. Eso fue la utopía numérica y muchos de nosotros tratamos de ayudar a construirla a principios de los años 2000. Pasó algo muy importante en los años 2006 y si tengo que ir rápidamente en los años 2006, lo que pasó es una especie de revolución. Si tengo que decirlo en una frase, en el 2006 vino o se invitó al ciberespacio la economía. Lo que vino es muy simple. Primero una invención, lo del iPhone que tienen, el móvil, que es la invención en realidad de la conexión permanente. Eso se dice que el mercado de la conexión ya no está limitado a un momento en el día, sino es un mercado que puede apuntar a las 24 horas de nuestra vida. La segunda invención en 2006, 2007, por supuesto son las redes sociales, que a un momento u otro nos van a conectar de manera individual. No vamos a tener por pasar por un consumo, por un uso particular para conectarnos. Y esas redes sociales, en realidad, a un momento u otro, como conocen de nuestras identidades, de nuestros gustos, de nuestros comportamientos, a un momento recoltan datos de conocimiento sobre cada uno de nuestros individuos. Tercer momento o tercera invención, no sé cómo llamarla, es la publicidad dirigida. El Jeff Hammerbash, que ustedes ven así a la izquierda, es el que inventó la data analysis en Facebook en principios de los años 2000. Y Sheryl Sandberg, que empezó su carrera en Google y que después la desarrolló en Facebook, es la que va a conectar dos cosas en realidad. El hecho de tener datos y el hecho de vender publicidad que sea fundada, basada sobre los datos individuales. Entonces, en ese momento, en 2006, tenemos un momento muy importante, a mi manera de ver, y eso trato de contarlo en el libro, en que verdaderamente cambian las cosas. Se invitan las grandes compañías, la conexión es permanente, posiblemente 24 horas al día, y esas plataformas que buscan un modelo económico lo van a encontrar de manera como mediática tradicional, con la publicidad, pero con una publicidad que pueda tener un vínculo con nuestros datos individuales. Se parece muy lejos de esto de la dependencia y de la polarización de las cuales vamos a hablar, pero a mi manera de ver, esos tres elementos son los elementos que dan nacimiento a un nuevo momento muy importante del punto de vista mediático, informativo y en realidad político acerca de la democracia. Lo que pasa en ese momento, lo que llega en realidad es una nueva economía de la atención. Bueno, la economía de la atención, usted ve un conejo allí, es un concepto, vamos a decir, antiguo, o es un concepto universitario que por primera vez se publica en el año 69 por Herbert Simon, que publica un papel en la Carnegie, para Carnegie, en la Brookings Institution, y él dice muy simplemente, estudia a los canales de televisión y los canales de radio, y dice, esos medios informativos se financian gracias a una cosa, la publicidad, y la publicidad en realidad es el tiempo que consagramos a esos medios. Cuanto más tiempo consagramos a esos medios, cuanto más publicidad venden, y en ese caso tienen un interés mayor en tratar de aumentar el tiempo que pasamos en esos medios. Y todos que han trabajado en televisión, en radio, conocen eso, aumentar la audiencia y tratar de aumentar el tiempo que pasamos en esos medios. Economía de la atención. ¿Y por qué he puesto un conejo? Porque decía algo muy simple en realidad. Él decía, y lo leo en castellano, un mundo con muchos conejos es un mundo en que la lechuga es escasa.
la lechuga es el tiempo de atención y el conejo para él, para Herbert Simon, eran los mensajes, las informaciones, digamos, las emisiones de televisión o de radio que se producían. ¿Qué pasa después del año 2000 y 2007? Las grandes plataformas, las redes sociales, apuntan al mercado de la atención. Se financian gracias a la publicidad. Hubiesen podido tomar otro camino en ese momento y lo estamos mirando un poco con Twitter hoy día. Hacer pagar a la gente, proponer un abono o incluso adoptar el modelo de Wikipedia, el modelo que es colaborativo y gratis, pero en realidad, digamos, el capitalismo digital que escogieron en ese momento fue un capitalismo que se ha fundado sobre el tiempo de atención. Pero ojo, con dos diferencias absolutamente mayores con la televisión y la radio. Las dos diferencias las apuntamos primero. Punto 1, podían intentar atraer nuestra atención 24 horas al día porque con eso tenemos la conexión permanente. Lo tenemos acerca de la cama, lo tenemos en la clase, lo tenemos en pareja, etcétera, en familia y todo eso. Entonces el mercado a que apuntaba era un mercado mucho más amplio que el mercado televisivo, donde ustedes tenían que ver el televisor 2 horas o 3 horas al día, o la radio, tener una radio cerca de ustedes. Pero segunda diferencia, la publicidad en los medios, digamos, tradicionales, es una publicidad que se dirige a una colectividad. Una televisión no conoce muy bien a los que les mira, conoce más o menos quiénes son ellos. Con los datos individuales de identidad y de comportamiento, ya se puede conocer exactamente cómo apuntar bien una publicidad a un individuo particular. Se puede conocer muy bien el target que usted está apuntando. Entonces, ¿qué hicieron esas compañías en ese momento? Dijeron, ¿cómo puedo desarrollar instrumentos para hacer que la gente, en lugar de pasar 1 hora, 2 horas en las redes sociales, conectándose a las grandes plataformas, puedan pasar más y más y más horas hoy día? Y en realidad lo sucedieron. Un estudio que acaba de publicarse hace 15 días atrás muestra que el 40% del tiempo que no pasamos durmiendo, lo pasamos en las redes sociales. Entonces, verdaderamente han podido desarrollar instrumentos que nos vuelven, que nos hacen dependientes en realidad de esas plataformas. ¿Cómo lo han hecho? Doy simplemente un ejemplo y para decir la verdad, aquí no estoy hablando de nada de secreto, todo eso es público, hay entrevistas, hay sitios internet, ustedes lo van a encontrar por todas partes. Por ejemplo, lo han hecho con elementos de lo que han llamado la captología. Ese señor que ustedes ven, que miran, es un ingeniero, es B.J. Fogg, es el decano del laboratorio de captología de Stanford en Estados Unidos. Y él dice muy simplemente, mi oficio es mezclar computer science con neuroscience, las neurociencias con las ciencias de los computadores. Y eso, en realidad, con eso voy a intentar desarrollar diseños, mecanismos para que los sitios internet, las aplicaciones que ustedes van a desarrollar puedan cambiar un poco o pesar o tener peso sobre el comportamiento de la gente. Entonces, él no tiene nada de diabólico, solamente dice, uno puede entender el comportamiento de la gente y con el diseño y con muchas otras cosas puede uno modificar un poco, hacer nudging, como se dice hoy día, el comportamiento de la gente. ¿Y qué se les pidió proveniente de Facebook, de Instagram? Los fundadores de Instagram pasaron y fueron alumnos de B.J. Fogg. En realidad pidieron que se desarrollaran instrumentos para maximizar la cifra de negocios de las grandes
de las grandes plataformas. ¿Y cómo lo hicieron? En realidad dijeron, trata de desarrollar diseño, de darnos recetas para que la gente pase un tiempo más grande todavía en nuestras plataformas. Y eso lo hicieron. Un ejemplo, pero en el libro doy mucho ejemplo, el ejemplo del premio aleatorio. El premio aleatorio, disculpe el castellano, el premio aleatorio es algo que fue descubierto en el año 1931 en Harvard por Boris Frederick Skinner, que lo ha teorizado. Es muy simple. En la experiencia que él desarrolló, puso un ratón como este en una caja transparente. Y la máquina que usted ve es un distribuidor de comida. Y primera etapa, cada vez que el ratón apoya sobre el botón, cae comida. ¿Qué se notaba después de algunos minutos, horas o días? El ratón se vuelve maestro de la máquina. Ha entendido perfectamente cómo funciona la máquina y aprieta el botón cuando tiene hambre. Después se cambió la experiencia y a un momento u otro el distribuidor de máquina se transformó en una máquina tragamonedas, en un slot de casino. Muchas veces no caía comida cuando apretaba el botón, de vez en cuando caía un poco de comida y muy rara vez caía un montón de comida, lo que se llama el premio aleatorio. ¿Qué pasó en ese momento? Muy simple, después de algunas horas, el ratón seguía apretando y apretando y apretando y apretando sobre el botón, incluso cuando él tenía comida por toda la caja. Dependencia a la máquina. Después de pocos momentos, el ratón se había vuelto dependiente de la máquina y la máquina ya era maestra del ratón. Esa experiencia explica muy bien la dependencia al juego que tienen los jugadores, la dependencia a las máquinas tragamonedas, y en realidad el premio aleatorio es un sistema de organización de los contenidos en muchas de las redes sociales, Facebook para no nombrarlo, pero muchísimos otros, Instagram y muchos otros. Ustedes apuntan, miran las redes sociales, de vez en cuando hay algo que le impacta muchísimo, muchas veces algo no lo nota y de vez en cuando algo espectacular. Y con eso, poco a poco, se desarrolla la dependencia. Entonces, no voy a hablar aquí de todas las reglas de neurociencia que se ha utilizado para el design de las plataformas, solamente era para darles un ejemplo. En el libro se hablan de todas las otras reglas que se organizan para eso. Entonces, todo eso para decir que por razones puramente económicas, por razones que se puede explicar, y además no hay razón de condenar, toda empresa quiere maximizar a un momento su cifra de negocios. Eso es el capitalismo. Entonces las plataformas, por supuesto, no están aquí para desarrollar un bien público, sino más bien para desarrollar su cifra de negocios. Entonces han utilizado todas las herramientas disponibles para poco a poco desarrollar el tiempo que nosotros pasamos en las plataformas. Eso ha dado nacimiento a muchas patologías en realidad y no las voy a definir acá, solamente para... Eso es un laboratorio de Estados Unidos que ha definido 4 patologías que nosotros tenemos del punto de vista individual con nuestra dependencia a las redes sociales. Estoy seguro que aquí nadie las tiene. Yo de vez en cuando tengo algunas, tal vez pueda compartir alguna. El síndrome de ansiedad es la necesidad permanente de difundir los diferentes momentos de nuestra existencia. Lo que estoy comiendo, lo que estoy haciendo, con quién estoy hablando, dónde estoy. Y esto se desarrolla muchísimo y no lo podemos evitar. Esos accidentes de selfie donde la gente se cae porque quiere tomar el selfie en un lugar peligroso, no mira dónde cae, todo eso es resultado del síndrome de ansiedad. La esquizofrenia de perfil, perdone el castellano, es la misma cosa. Ya no sé dónde en realidad hacer la diferencia
entre lo que estoy viviendo en las redes sociales y lo que estoy viviendo de manera individual. La atasagorafobia es la ansiedad de ser olvidado. No me han compartido hoy día, no me han hecho like, porque nadie me habla, porque nadie ha hecho comentarios sobre mi post, porque esta gente que no me gusta le han hecho 45 likes y a mí solamente 20. Ese síndrome que muchos, no ustedes, pero muchos de nosotros tenemos. Y última patología, el ensombrecimiento, cuando uno trata, más que todo, de seguir todos los rasgos de un individuo, tal vez un ex, tal vez alguien que no queremos, tal vez alguien que queremos, y de tratar de percibirla por todas partes en las redes sociales. Bueno, esa dependencia existe hoy día y se ha tratado, y a mi manera de ver, es algo bastante impactante del punto de vista de la salud pública y la salud individual. La dependencia al móvil, el hecho que todos estemos siempre con cara al móvil y mirando a las redes sociales. Pero bueno, yo soy profesor de periodismo, periodista, y me ocupo normalmente, me ocupo de un medio de información. El periodismo es algo que normalmente estructura el espacio público, que permite el debate político, que permite que se intercambiaran ideas, opiniones diferentes y que a un momento u otro se construya algo común que nos permita convivir juntos en un mismo país o en un mismo planeta. Así que, por supuesto, la dependencia, porque el hecho que yo me levante 5 veces por noche me impactaba, pero como profesional y como ciudadano me impactaba muchísimo más el hecho que nuestro espacio público ya, nuestros espacios públicos se polarizaran. Y yo creo que es muy importante, y trato de desarrollarlo mucho en el libro, la polarización que nosotros todos vemos en las redes sociales, que impactan, digamos, la conversación pública e incluso la conversación mediática. Esa polarización está demasiado o increíblemente favorecida no por la existencia de las redes sociales, sino por el modelo económico de las redes sociales. Y eso lo quise verdaderamente apuntar en el libro y les voy a explicar muy rápidamente, he hablado ya con algunos estudiantes, cómo el modelo económico, lo que hemos visto hoy día, la captología en realidad favorece, da nacimiento a una polarización cada vez más grande que tiene impacto en el espacio público, en las elecciones, en las democracias en las cuales nosotros vivimos. Es muy simple. Las grandes redes sociales, las grandes plataformas, como lo hemos visto, tienen el objetivo único de aumentar su cifra de negocios. Cuanto más cifra de negocio hago, mejor estoy y en la bolsa me voy bien. Y eso lo podemos entender de cualquier punto de vista de una compañía en un mundo capitalista. Entonces, como lo hemos visto, como mi modelo económico es la economía de la atención, voy a hacer el hecho que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, pase el tiempo más grande posible en mi red social. Como lo hemos visto, voy a utilizar instrumentos de design, de estructura, para favorecer eso, pero también el instrumento editorial que voy a utilizar va a favorecer muchísimo el tiempo que usted va a pasar eso. Entonces, voy a pedir al algoritmo que organice, que edite, que estructure los mensajes, no según su pertinencia editorial, no según, digamos, la actualidad del día, no según su importancia, no porque
alguien en la red social lo decide porque como un editor, como un periodista en un diario, es lo más importante hoy día, la agenda es esa, vamos a hacer eso. No, voy solamente a clasificar en la red social los mensajes según un solo criterio, su eficiencia económica. Así que voy a acelerar mensajes si son eficientes económicos y voy a frenar mensajes si no son eficientes económicos. Lo que dicen los mensajes me da igual. Lo más importante son los mensajes más eficientes desde el punto de vista económico. ¿Y qué son los mensajes más eficientes desde el punto de vista económico? Es muy simple. Tienen que obedecer a dos elementos, dos condiciones. Primera condición, van a atraer su atención cuando están haciendo otra cosa. Entonces, lo van a mirar y van a decir, wow, esto no lo sabía. Van a tener que tener impacto sobre cada uno de ustedes. Segunda condición, ustedes lo van a viralizar muy rápidamente, lo van a compartir. Entonces va a atraer la atención de mucha gente, además. Y en ese caso es muy fácil. Uno se da cuenta que en realidad los mensajes que, digamos, se aceleran más rápidamente son los mensajes que van a provocar rabia, risa, escándalo, todo eso. Entonces los mensajes más extremos para decir eso, los mensajes más emocionales, emocionantes, los mensajes más tripales a un momento u otro, van a ser los mensajes favorecidos. Y entonces el espacio público que se construye bajo las redes sociales es un espacio público a base de mensajes emocionales tripales que provocan rabia, risa o todo tipo de emoción. La información dentro de esta estructura son mensajes desventajados. Son mensajes que no tienen la misma ventaja que los mensajes emocionales. Entonces el nuevo espacio, y eso da nacimiento, por supuesto, a una polarización cada vez más grande, porque cada vez que alguien añade algo polarizante al debate público, ve su mensaje favorecido, mientras cada vez uno trata de integrar un mensaje de información a ese espacio, lo ve desventajado. Y tan simple como eso es. Y no solamente es una idea, se mide. Cuando hacemos estudios para medir la velocidad, la viralidad, la aceleración de ciertos mensajes en la plataforma, se lo nota muy bien. Entonces todo eso, y yo no voy a ir rápidamente para dar tiempo a las preguntas, pero como hay aquí estudiantes en periodismo, eso da nacimiento a un nuevo espacio mediático, que ya no es lineal, que es circular, que es un espacio mediático que es bastante desequilibrado y disfuncional por una razón muy simple, es que lo que se acelera más es lo que provoca más, digamos, rabia, polarización. Entonces es un modelo que siempre acelera la polarización y que tiene muy grande impacto sobre los ciudadanos que nosotros somos. Si usted añade que dentro de esos espacios también vienen mensajes del exterior que tienen ese objetivo de desinformación, de anuncios oscuros o de acoso, que también hay actores que son los bots que van a acelerar los mensajes más, digamos, emocionales, ya estamos en un espacio mediático muy desequilibrado. Y eso da nacimiento a lo que yo llamo la democracia. O sea, un espacio público político ahora a base no de debate político, sino de emociones políticas, de emociones polarizadas, que hacen que poco a poco el debate político ya es un debate desequilibrado entre emociones de un lado y debate político del otro lado, y que esta manera de hacer es una manera que desequilibra muchísimo. Tal vez voy a terminar con eso, seguramente solamente pasando 2 minutos para decirle que a mi manera de ver, eso se encaja en realidad en 2 cosas que han sido, voy a ir muy rápidamente, que han sido estudiados por personas que me parecen muy importantes. Primero por Hartmut Rosa, que es un pensador sociólogo alemán,
que hace de la aceleración general una teoría de la temporalidad del capitalismo que estamos viviendo, que el capitalismo actual necesita una aceleración permanente para poder tener un cierto equilibrio, y que el capitalismo digital de la economía de la atención pertenece o digamos que concurre también a esa aceleración general. Y esa aceleración general da nacimiento a una valorización del tiempo muy fuerte en la nueva economía. El economista Gary Becker lo dice muy bien, lo ha estudiado el nuevo comportamiento del consumidor. Dice que ahora el consumidor, que todos nosotros somos, no solamente miramos los precios, pero miramos los precios de un bien según el tiempo que nosotros tenemos. Y cada vez que pasa el tiempo, si puedo decir, cada día que viene, nuestro tiempo tiene un valor más grande, porque es más escaso. Y lo que estoy diciendo aquí es que en realidad esas redes sociales han empezado de desempeñar su papel para hacer ganarnos tiempo. Es un servicio para permitirnos estar en contacto muy rápidamente con la gente sin tener que hacerlo de manera manual. Es un servicio que nos permite llegar a mucha información rápidamente sin pasar horas buscando la información. Pero la paradoja es que en realidad, para darnos este servicio que nos hace ganar mucho tiempo, lo han financiado sobre nuestro tiempo también, con la publicidad. Y lo que hemos visto hoy día es que, digamos, la transacción que han creado es una transacción que está desequilibrada hoy en día. El tiempo que nos roban es superior de mucho al tiempo que nos hacen ganar. Por razones que hemos visto, por razones que pasamos horas y horas en esas redes sociales. Yo sé que a ninguno de ustedes les sucede que antes de ir a dormir se dicen que van a mirar 5 minutos su móvil, no sé, TikTok o Instagram u otro, solamente 2 minutos y me voy a dormir, y 2 horas después siguen allí y no lo querían. Eso es una historia que todos vivimos. No solamente ustedes, yo, cada uno de nosotros vivimos. Y entonces eso es mostrar que la transacción que estaba prevista se ha desequilibrado de manera muy fuerte, muy importante, que ya nos roban más tiempo que el tiempo que nos hacen ganar, y que los productos de este desequilibrio en realidad es la dependencia individual y la polarización colectiva. Con eso voy a terminar, justo para decirle que le mencionaba el segundo libro, que es Tempestad en la Pecera, que habla de soluciones y de los movimientos políticos que ya han empezado frente a esas compañías. Pero con eso voy a acabar. Muchísimas gracias. A ver. Yo creo que está prendido. ¿Sí se escucha? Sí. Ah, bueno. Pues bueno, de nuevo, bienvenidos todos. Qué bueno que están por acá. Yo primero quiero agradecerte muchísimo por estar aquí con nosotros y también agradecerte muchísimo por tu libro. La verdad es que te lo comentaba ayer, lo disfruté muchísimo. Es un libro que yo primero se los quiero recomendar, o sea, es un libro que lees muy rápido porque es muy, muy interesante. Además, la forma en que está escrito es muy, muy agradable, o sea, se va todo Gracias. muy, muy rapidito. Yo te comentaba ayer que incluso me daba un poco de risa porque yo, al final de cuentas, no conseguí el libro en papel. Yo lo quería leer en papel, no lo conseguí, lo compré en Apple y lo estaba leyendo en mi teléfono, donde está toda la tentación del mundo, porque están todas las redes ahí.
y me sorprendía que no me salía, o sea, en ningún momento me salía a ver otras aplicaciones. Realmente es un libro que sí atrapa tu atención en este mercado tan competido de la atención. Es un libro que sí atrapa porque te hace reflexionar sobre nosotros como sociedad, pero también sobre cada quien de manera individual. Y así como yo escuchaba ahorita risas de ustedes cuando Bruno nos hablaba de este comportamiento que tenemos en torno a las redes, así yo me reía cada vez que pasaba la página, ¿no? Y decía, me está describiendo, me conoce o qué onda, ¿no? Entonces, pues primero que nada te quiero agradecer por tu libro. Y bueno, yo tenía esta pregunta como muy general. ¿Hacia dónde crees que vamos en esta gran oleada de información y de atención, de esta capacidad de atención tan breve que tenemos, porque estamos bombardeados de muchísima información, esta gran cantidad de redes donde hay información de todo tipo, desde política, cuestiones ideológicas, económicas, pero también de tus amigos y quién está haciendo esto y quién ya se divorció y quién, etcétera, ¿no? ¿Hacia dónde vamos en esta vorágine de información que nos tiene siempre, pues siempre atentos en periodos breves, ¿no? A cada cosa? ¿Hacia dónde crees tú que vamos como sociedad? O sea, yo me pregunto a veces si a lo mejor en algún punto, no sé cuándo, va a haber como una saturación, o sea, como decir como sociedad, basta, y que volvamos un poco al inicio de no estar tanto en esta dinámica. ¿Tú consideras que eso pudiera pasar o crees que vamos, hacia dónde crees que vamos? Yo creo que estamos en un momento muy importante en realidad y es una pregunta muy excelente porque hemos visto, digamos, yo recuerdo, lo voy a decir en inglés, ya Facebook nunca menciona lo que fue la frase que solían ¿cómo decir los ingenieros en Facebook era move fast and break things. Muévete rápidamente y rompe cosas. Se han movido tan rápidamente que han roto la democracia en realidad. Entonces han roto bastantes cosas. Y la democracia en Estados Unidos, la democracia en varios países del mundo, y no solamente ellos, pero bueno, el movimiento. Y yo creo que estamos en un momento muy interesante porque, como tú dijiste, digamos, el primer nivel es cómo tratamos de limitar, digamos, el hecho que se muevan tan rápido y que destruyan tantas cosas. Entonces, cómo se trata de canalizar no solamente la dependencia, pero la polarización que están produciendo. Y esto es el nivel 1 de acción. Y ya se ha emprendido este primer nivel. Entonces, lo miramos, se está desarrollando. En Europa se discute, en Estados Unidos de vez en cuando se discute de la responsabilidad algorítmica, en otros países del mundo de Norte de Europa también, y también los usuarios, y bueno, es un movimiento que es muy difícil, pero es un movimiento que poco a poco se está construyendo. Pero ahora bien, el nivel segundo del cual estás hablando, es decir, ya vamos a canalizar todo, pero a un momento u otro hay saturación posible. Yo creo que el nivel 2 es un nivel todavía más importante porque nadie o casi nadie lo apunta. Estábamos hablando el otro día de un estudio del Reuters Institute de Oxford University que hace como que tiene un report por año y que trata de analizar muchos países y que dice estamos viendo un cansancio frente a la información. Hay demasiada información. Y yo creo que este cansancio frente al flujo casi, no sé, infinito, en el cual estamos, es el segundo nivel en realidad. El primer nivel es tratar que el flujo de información no sea tan, digamos, polarizado como lo estamos viviendo hoy día, y en eso gente trabaja. Y eso es el tema del libro. Lo que dijiste muy bien, el segundo nivel en el cual algunos de nosotros estamos estudiando hoy día, es el nivel de decir, bueno, ok, tratar de limpiar el flujo, vamos a decir eso, o de sanear se dice, disculpen el castellano, sanear el flujo está muy bien, pero tal vez el problema sea el flujo en sí mismo. Entonces, Reuters ha apuntado algo que es el cansancio frente a la información, news fatigue. Y como yo les comenté,
el newsfeed, y hubo un estudio en Francia del Institut Jean Jaurès que muestra que 33% de los franceses dicen, ya se me cansa la información, demasiado. No quiero para nada escoger esto, demasiado complicado, demasiada información, todo eso no sé a quién creer, demasiados mensajes, entonces ya basta, ya no me informo. Y lo más problemático es que las dos categorías de la población que dicen que son más cansados de la información son los más educados de un lado y los menos educados del otro lado. Eso es muy extraño en que esos dos, digamos, extremos del punto de vista educacional de la población ya dicen, yo no. Y no tiene nada que ver con la edad. Muchos jóvenes dicen, yo soy un hiperconectado cansado. Demasiado conexión, demasiado mensaje, de vez en cuando silencio, nada. Pero también los más viejos, toda edad. Y yo creo que este cansancio frente a la información, poco a poco, en mi país, por ejemplo, yo creo que de vez en cuando hay un cansancio democrático. No voy a votar. Demasiados candidatos, todos dicen lo mismo, ¿para qué va a servir? Ya no. Entonces yo creo que lo que dijiste tú, esa complejidad frente a los demasiados mensajes, es un reto fenomenal y muy grande para los que hacen periodismo, por supuesto, pero incluso comunicación, pero incluso para los que hacen política y todo tipo de cosas. Yo te voy a decir por qué pienso un momento que eso tiene algo que ver con lo que yo llamo la economía, entonces no lo voy a decir en castellano, the choice economy, el hecho de tener que escoger. Todos los estudios muestran que cuando tenemos que escoger entre 3, 4 o 5 cosas, nos gusta tener la posibilidad de escoger. Cuando tenemos que escoger frente a 30, 40, 50, 2.000, 3.000, nos angustia tener que escoger. Es demasiado complicado. Eso hay historia que uno de los universitarios contaba en el tiempo cuando iba a comprar jeans, blue jeans, en esos almacenes Levi's, y él decía, bueno, yo soy un hombre de tamaño medio, de peso medio, y en los años 80, 70, cuando yo iba a comprar un Levi's, me proponían 3 o 4 modelos. ¿Qué hacía yo? Yo iba a probar los 4 modelos y tomaba el modelo que lucía mejor sobre mí. Y él era un hombre de marketing y hacía esos estudios y mostraba que más del 90% de los clientes estaban satisfechos. Resulta que en los años 2000, 90 y 2000, ya cada uno, siendo de un tamaño medio, de un peso medio, nada de especial, podía escoger 40, 45 modelos. Cuando midieron la satisfacción al final, la tasa de satisfacción había bajado muchísimo. Y eso es contraintuitivo en realidad. Podías escoger entre 5 modelos y estabas muy satisfecho, y ahora puedes escoger entre 40 modelos y estás triste. Sí, la razón es bien simple, la angustia. Siempre me digo, seguramente había otro modelo que lucía mejor. Entonces, ¿qué vas a hacer en ese momento? Vas a delegar el hecho de escoger a alguien que te va a decir, toma al vendedor, o a la publicidad, o al algoritmo que te va a empujar eso, o al fin y al cabo vas a salir de la tienda sin comprar. Yo creo que si lo pongo eso de manera del mercado, lo pongo entre comillas, de la información, o del mercado, digamos, de la democracia, y pongo comillas entre eso, solamente el hecho de escoger. Yo creo que estamos pasando de la fase 1, he delegado el hecho de escoger a mi emoción, al algoritmo, a lo que me dicen que tengo que hacer, y poco a poco estoy saliendo de la tienda sin consumir nada, o estoy dejando la información del lado o dejando la elección del lado. Entonces yo creo que la pregunta es muy central porque poco a poco estamos en eso. Muchas gracias, Martín. Bruno,
Gracias por estar aquí y por Gracias a acompañarnos usted. aquí en el Tecnológico. Primero, cuando leí tu libro, dije, me quitaron mi derecho a estar aburrido, ¿no? Ya no podemos estar aburridos, eso se nos pasó de largo y no nos dimos cuenta. Pero me interesa mucho que nos cuentes el peso que tuvieron las plataformas en las elecciones en Francia. En un par de años vamos a enfrentar elecciones presidenciales y creo que puede ser muy rico que nos cuentes la experiencia para el caso mexicano. Bueno, en realidad, la suerte que tuvimos nosotros es que las elecciones francesas tuvieron lugar después de las elecciones norteamericanas donde Trump vino al poder y más que todo fue un terremoto en Francia después del Brexit en Inglaterra. Eso tienen que saberlo desde el punto de vista incluso periodístico. Yo recuerdo, porque veo alumnos de periodismo aquí, casi nadie, en las redacciones, en la newsroom de los medios franceses, imaginaba que el Brexit podía ganar. Es totalmente improbable. Tampoco imaginábamos que Trump podía ganar, pero bueno, los Estados Unidos es lejos. Para nosotros, no de aquí, pero para nosotros es lejos, es del otro lado del Atlántico, entonces, bueno, hay cosas que no sabemos, pero Inglaterra está allí. Y las redes sociales, el peso que tuvieron en la elección de Trump y más que todo en el Brexit, fueron tremendas. Entonces, en realidad, lo que se decidió entre los medios periodísticos es tomar muy en serio lo que estaba pasando en las redes sociales en las elecciones. Tomar muy en serio los mensajes de desinformación que podían venir. No es muy simple, pero eso, ojo, fue posible porque muchos de los medios periodísticos colaboraron entre sí. Cuando llegaba un mensaje de desinformación en las redes sociales, había colaboración entre las redacciones para decir, ¿es un hecho serio o no es un hecho serio? ¿Lo mencionamos o no lo mencionamos? Y como comenté con alumnos, depende la respuesta. No es una respuesta automática, no se puede decir, viene una información falsa, no la vamos a mencionar. O viene una información falsa, no la mencionamos. Yo creo que eso ahora se ha vuelto también el oficio del periodista. Es un oficio muy serio que tiene que ver con el impacto del hecho de publicar o no una falsa información, porque sabemos muy bien que cuando publicamos una falsa información que viene de esas redes sociales, va a entrar en el espacio público, incluso cuando decimos eso no tiene nada que ver, eso es totalmente falso. Entonces yo creo que es el momento en que el diálogo profesional tiene algo que ver con, ¿está ya la información en el espacio público? O si nosotros la mencionamos, la hacemos entrar en el espacio público. Hubo un estudio que se llevó a cabo con ayuda de Ethan Zuckerman, que en ese momento estaba en el Center for Civic Media en el MIT, y con el Media Lab de Sciences Po, y con la Escuela de Periodismo de Sciences Po, en la cual soy profesor ahora, que trató de analizar de manera científica, por supuesto, cómo circulan los mensajes en las redes sociales en Francia, en mi país, y cuál es la conexión entre esos mensajes, entre las redes sociales y, digamos, el espacio mediático. Primero, tuvimos 3 conclusiones. La primera, que me parece verdadera en muchos países del mundo, en México no sé, pero yo sé que, por ejemplo, en Estados Unidos todavía es cierto, es que verdaderamente los medios periodísticos siguen verdaderamente haciendo la agenda. Cualquier cosa que podamos decir, muchas veces el impacto que tienen los medios profesionales periodísticos para hacer la agenda sigue siendo muy fuerte. Incluso si algunos tienen millones de vistos, millones de share y todo esto, la agenda en realidad, el papel que desempeñan los medios periodísticos clásicos para hacer la agenda sigue siendo fuerte. Buena noticia. Por supuesto hay malas noticias. La mala noticia que viene es que dentro de ese lugar
donde se hace la agenda, que es una redacción, hay unas puertas, backdoors, como dicen los americanos, puerta de atrás, no sé si se dice en castellano así, puerta de atrás, que siempre han existido. Los lobby, agencias de comunicación, lo que se dice en la calle, y es normal que hayan backdoors. Pero Twitter y otras redes sociales se han vuelto backdoors muy importantes de lo que se discute en las redacciones. Entonces, por ahí viene en realidad el peso muy fuerte de las redes sociales en la capacidad de tener un peso en la agenda. Porque a un momento los periodistas se dicen, pero mira, todos están hablando de eso y nosotros no estamos mencionando en eso. O mira, en Twitter se publicó que Macron tenía cuentas bancarias en los Caraibes o no sé qué. Bueno, lo hemos averiguado, es totalmente falso, pero todo el mundo está hablando de eso, tenemos que hablar de eso. O el Pizzagate, porque el New York Times estudió mucho el Pizzagate, esa cosa completamente estúpida, pero estudiando el Pizzagate le dieron un impacto fuerte. Resulta que el 95% de la población norteamericana nunca había escuchado hablar del Pizzagate, y hablaron del Pizzagate y ¡puf!, lo ponen en la agenda. Y en ese momento la polarización actúa en eso. Entonces, una noticia, digamos, mala o una noticia de la cual tenemos que tener, digamos, un interés muy grande, Twitter, Facebook, WhatsApp, TikTok, todo eso son backdoors muy importantes porque nos da la ilusión que toda la gente está hablando de eso. Bueno, tercera información, que eso solamente lo tengo científicamente para el caso francés, no lo tengo para el caso de otros países, es que en mi país se estructura el espacio mediático digamos, en 3 círculos. Hay el círculo grande del núcleo de los medios tradicionales. Cuando digo tradicionales, hay medios puramente digitales, ¿no? Cuando digo medios tradicionales, medios periodísticos, hay medios de derecha, de izquierda, de centro izquierda, centro derecha. Hay medios que no tienen ningún acuerdo entre sí, entre cómo votar o por quién votar, o incluso la posición frente a Europa, la posición frente al capitalismo. Tienen posiciones muy diferentes, pero digamos un núcleo profesional periodístico. Hay el espacio general de las redes sociales, en las cuales Twitter no es muy importante, pero tiene un peso grande como backdoor, Facebook y todos los otros. Y hay lo que un politista, Dominique Cardon, de Sciences Po, llamó las bodegas, o sea, los círculos conspiracionistas, ¿se dice eso en castellano? O sea, de extrema derecha y todo, que hacen todos esos mensajes todo el día, mensajes de los más conspiracionistas posibles o de desinformación posibles. Y para pasar de la bodega al núcleo, uno necesita como un viro, un agente, que va a poner a un momento ese mensaje de las bodegas hasta el núcleo. Resulta que cuando analizamos esos últimos años, ¿quién es el agente, digamos, que permite para un viro que vaya de la bodega al núcleo? Son de 2 naturalezas posibles. Primero, hay que decirlo, políticos. Políticos de partidos extremistas, que a un momento escuchan algo y porque son políticos, porque tienen esa pastillita azul por el momento en Twitter, porque quién sabe mañana, y porque dicen yo soy diputado o yo soy político profesional, miembro de un partido, y lo ponen de la bodega al espacio público. Primer agente, digamos, que hace pasar un mensaje de un espacio a otro espacio. El segundo agente puede ser un medio periodístico. Bueno, en Estados Unidos, medios como Breitbart, que pertenecen a Steve Bannon, ha sido agente mayor de desinformación y todos lo sabemos bien. Fox News, para no hablarlo.
Resulta que en mi país todavía no tenemos ese tipo de medios. Digo todavía porque uno se está apuntando poco a poco a eso. Y eso estamos muy vigilantes frente a eso. Pero por lo menos, pero muchas veces lo que actúan de agente son medios que van a contradecir esa falsa información. Van a decir, he escuchado eso, nada que ver. Y te lo demuestro periodísticamente que esos hechos son totalmente falsos. Pero resulta que cuando haces eso, sin quererlo, puedes a un momento u otro actuar como agente que hace pasar un hecho al espacio general. Y entonces la gente no ha leído lo que has dicho, el debunking, como se dice, pero dice, lo sabías, hay gente que dice, y eso entró en el espacio público y ya la cosa se pone complicada. Entonces, por eso digo, uno de los oficios más importantes hoy día del periodista es también saber qué momento publicar, no publicar, hablar de una falsa información. Por supuesto, siempre hay que averiguarla, eso es el nivel 1 del oficio que tenemos, pero publicar o no publicar, mencionar o no mencionar, eso yo creo que se ha vuelto un papel importante. ¿Hacemos más preguntas nosotros o damos paso a las preguntas? Si hay No preguntas, sé cómo vamos de tiempo. o si ya es demasiada intención y ya se cansó el mercado de la atención. A ver, el micrófono viene. Bueno, Bruno, antes que nada, pues muchas gracias por la charla. Y pues la pregunta es muy sencilla. Si es parte del sistema de producción y el maximizar las ganancias, el problema que ha enfrentado estas plataformas al aumentar el tiempo, al recabar datos, ¿tú ves la oportunidad, tal vez no de plataformas públicas, pero de plataformas no centralizadas? ¿Lo ves como una posibilidad en el futuro? Yo creo que es una muy buena pregunta, porque en realidad, si tuviéramos que resumir todo eso que hemos contado el hecho que se ha privatizado y centralizado algo que estaba previsto o soñado como descentralizado y común. Entonces esa utopía de la cual hablamos era una utopía que dice la red es algo común, por eso Tim Berners-Lee nunca ganó ni un centavo sobre el protocolo que él inventó, que permitió que la red se desarrollara, no el Internet sino la web, o el web, ¿cómo se dice? La web, que la web se desarrollara. Bueno, y al fin y al cabo se centralizó, se privatizó todo eso. Es muy difícil volver atrás. Podemos tratar de limitar la centralización y limitar la privatización. Ya es algo. En el segundo libro estoy hablando de muchos de los temas que se están desarrollando para tratar, punto 1, de descentralizar lo que estamos mirando. Y hay muchos que dan un ejemplo muy simple de descentralización que dicen, mire, recuérdese cuando vino el teléfono móvil, antes del iPhone y todo eso, los teléfonos móviles, las compañías de teléfonos móviles, les pertenecía tu número. Si tú cambiabas de proveedor, no podías guardar el mismo número. Y eso, por supuesto, era un sistema de descentralización muy grande, porque no ibas a cambiar de proveedor, a pesar que verdaderamente la diferencia de pago sea tan grande, pero era muy difícil cambiar de número, porque vas a tener que decir, tengo un nuevo número, etc. Y a un momento u otro hubo un reglamento, una ley en Estados Unidos que dijo, no, el número te pertenece a ti. Entonces, cuando cambias de número, cuando cambias de proveedor, guardas tu número. Y de un punto o de un otro se favoreció la competencia, pero también se descentralizó el sistema. Hoy día muchos estudian el hecho que a un momento u otro las plataformas, las redes sociales, no sean propietarias de los amigos o de las conexiones que tenga. Que si te cambiaras de Facebook a no sé quién, con otro modelo, digamos, que no sea el mismo modelo de economía de la atención, que sea un modelo de colaboración o que sea incluso un modelo que te permita cambiar de muchas plataformas, en realidad las conexiones sean tu propiedad. Entonces no tengas esa limitación. Entonces eso es un ejemplo entre miles de todas
digamos, los caminos que se están persiguiendo para tratar de descentralizar. En lo que se refiere a la privatización, es mucho más complicado, por supuesto. Yo, como siempre, y yo lo digo con toda transparencia, yo creo mucho, yo trabajo para un medio público, pero bueno, yo sé que el modelo público no es un modelo universal, que en muchos países no se va a desarrollar para nada un medio social público, plataformas públicas, porque en muchos de países dije, no, eso es el Estado, entonces, ¿para qué? Que el Estado no se meta en eso. Y en otros países, porque el Estado ya no tiene plata y no puede desarrollar eso. Yo verdaderamente hace años que trato de empujar las soluciones comunes, de los que se llaman los commons, que verdaderamente es la razón para decir, esa vez, que los datos no pertenezcan a las compañías, que te pertenezcan a ti no tiene importancia en realidad, porque cuando te pertenecen a ti no valen nada. Los datos valen cuando hay 1.000 millones de datos y que les pones inteligencia sobre los datos, pero que los datos sean, que tú puedas manejar tus datos como quieras. Toma esos datos, los ten, que sea transparente los datos que te sacan, que te extraen, como dice Shoshana Zuboff, o que no que extraen, pero también que esos datos comunes sean bienes comunes, que las plataformas sean bienes comunes. Bueno, pero hay que decir, no estamos mucho en la onda en ese momento. Yo favorezco desde el punto de vista personal esas soluciones y yo verdaderamente creo que es algo que es muy importante desde el punto de vista político. Pero ahora bien, no podemos decir que cada día que viene estamos ganando terreno. Eso no es verdad. Si hago una comparación, que vale algo, que no vale algo, con digamos, pero yo creo que algo tiene que ver. Porque muchos la hacen en realidad. Muchos de ustedes han escuchado hablar del libro de Shoshana Zuboff, El capitalismo, ¿se dice aquí de vigilancia? De vigilancia. Es un libro sumamente importante o interesante porque del punto de vista incluso filosófico, porque en realidad es un libro, no lo dice así ella, pero es un libro que desarrolla a mi manera de ver, o cuando lo enseño a mis estudiantes, es un libro sumamente marxista del punto de vista filosófico y que verdaderamente hace la comparación, que tiene un valor para mí, entre, digamos, los principios de la civilización industrial de fines del siglo XIX, el objeto del estudio de Karl Marx, y el principio de la civilización digital, civilización de los datos, civilización de la conexión, no sé qué el nombre lo vamos a poner. Y en realidad hay mucha comparación, el valor añadido en Marx, la extracción de datos en Shoshana Zuboff, y esa creencia que al fin y al cabo se cae el sistema. En Marx se cae el sistema porque a un momento, y en Shoshana Zuboff, la vigilancia total, la dictadura total, y paf, al fin se cae el sistema. Bueno, pero yo creo que en realidad la comparación tiene mucho valor. El libro es muy interesante, yo no pienso que haya tanto determinismo. Yo siempre me ha interesado muchísimo los escritos de Marx, pero no pienso que el determinismo sea tan automático y cuando tengo que dar una opinión sobre el libro de Shoshana Zuboff, yo no pienso que el determinismo sea tan grande tampoco. Pero bueno, la comparación entre los primeros años de la civilización industrial y los primeros años de la civilización digital me parece muy importante, muy, ¿se dice fructuoso? Fructuoso. Del punto de vista intelectual, pero incluso del punto de vista político. Porque en realidad yo creo que necesitamos en este momento soñar en los comunes, lo que hago, soñar en que a un momento los bienes de producción van a ser propiedad común de todos, es un sueño, tenemos que empujarlo, pero en realidad no pienso mucho que vayamos en esa dirección y lo añoro. Pero bueno, que se pueda canalizar a un momento, poner reglas, transformar, matizar la sociedad digital para que el paroxismo que estamos viviendo
no sea tan paroxístico, pero que vengan reglas, regulaciones, otros modelos, otros sistemas que cohabitaran. Yo creo que en eso estamos. Y eso, soy mucho más optimista en eso, porque primero hay una demanda social muy fuerte. Ahora hay una demanda política también. Hablabas de eso hace 7 años a los políticos, pero te decían, pero eso es un tema técnico, etc. Ahora lo miran el espacio público destruido así y dicen, no, ahora es muy importante. Y en mucha sociedad yo creo que el tema se ha vuelto muy importante. Entonces yo creo que estamos en ese momento en que se va a matizar las cosas, se van a regular cosas, digamos, límites, reglas, regulaciones, incluso, a mi manera de ver, la definición de qué es la responsabilidad de esas sociedades, cuáles son esos objetos. En la Unión Europea se trata de tener una definición, se dice compañías estructurantes. ¿Quiere decir algo? No sé, pero quiere decir objetos muy singulares. Otros han llamado eso compañías con soberanía, ¿se dice eso? Compañías con soberanía, que tienen algo más que ver, que tienen un impacto tan grande en el espacio público que ejercen de manera u otra un tipo de soberanía. Entonces, estados están nombrando embajadores frente a esas compañías, embajadores. Pero también esas compañías deben a un momento u otro reflexionar sobre el modo de responsabilidad que tienen y la gobernanza. Y yo creo que en eso estamos. Entonces, digamos, a mi lado optimista. Lo que se habla del Web 3.0 hoy día, del metaverso hoy día, ¿va a suceder? ¿No va a suceder? Es muy importante el tema, porque en realidad frente a todo lo del metaverso que estamos hablando de un metaverso centralizado y privatizado desde el inicio, lo que propone Facebook con Horizon, yo lo voy a hacer. Lo que incluso parece que propusiera Apple, que anunció hace 3 semanas atrás que iba a tener su proyecto, el metaverso mío, Apple, privatizado, mi sistema, o el metaverso de Facebook. Si quieres existir, el tech estará en el metaverso, ok, pero me pagas, son mi sistema, mi protocolo, mi modelo económico. O vamos a intentar construir un metaverso, lo llamemos así o no, que va a ser como los principios del Web 1.0, colaborativo y más que todo interoperable y que va a permitir un sistema descentralizado. Y yo siempre cuando me preguntan, porque la Unión Europea hace muchas consultorías o los políticos están tratando de hacer, dicen qué tipo de metaverso para Europa, etcétera. Yo formo parte de la gente que dice lo que Europa debe promover no es el metaverso europeo, no quiere decir nada, sino interoperabilidad, un modelo de interoperabilidad y de descentralización en ese sistema del metaverso. Ya tal vez última pregunta, ¿no? Ya tenemos poco tiempo, pero quería hacerte una pregunta que sé que es motivo para toda otra conferencia, pero si brevemente nos pudieras hablar sobre el papel de las universidades como formadoras de periodistas para el contexto del que nos has estado hablando. Bueno, por supuesto tengo, como se dice, un sesgo fuerte. Fui decano en una escuela de periodismo y sigo de profesor en una escuela de periodismo, entonces por supuesto pienso que la formación de periodistas es muy importante. Pero en realidad lo pienso más que nunca. Primero porque uno de los retos más importantes, digamos, en ciencia política hoy día es qué tipo de democracia vamos a tener. ¿Qué tipo de régimen político estamos construyendo en realidad? ¿Qué debate público tenemos? ¿Un debate público de guerra permanente? Por el momento es la guerra civil de opiniones. Pero la guerra civil de opiniones sabemos muy bien que a un momento se saca de opiniones y se vuelve la guerra civil en corto. Entonces eso la historia nos lo muestra de manera completamente rotunda. Entonces,
En ese caso, yo creo que a mí me impacta mucho. Yo estoy absolutamente seguro que las universidades, que siempre en la historia, desde la Edad Media en mi continente, desde, yo creo, el siglo XVII en este continente, tal vez incluso antes, las universidades han tenido un papel increíble, digamos, para hacer nacer un espacio público muy grande, basado sobre el conocimiento, el debate, el intercambio de ideas y esa creencia fuerte que el conocimiento, la información nos hace mejor y nos permite vivir juntos. Hoy día, a causa de ese cansancio informativo que tenemos, a causa de algo muy sencillo, es que la gente ya no sabe más lo que es una información. Yo creo, a mi manera de ver, que primero la universidad debe otra vez, una y otra vez, recordar lo que es una información. Una información no es un mensaje. Una información es un producto elaborado profesional que tiene un papel, que desempeña un papel muy importante en el espacio público. Entonces tienen que tener un doble papel. Recordar, enseñar lo que es una información, para que todos sepamos lo que es una información. Yo tengo más de 50 años, desgraciadamente, y era muy natural saber lo que era una información en mi generación, porque se sabía, todos lo sabían. Se sabe lo que es el agua, lo que es una información. Muy simple, lo que es una información es lo que está en el periódico, punto, y eso. Pero no teníamos ese flujo increíble de mensajes. Y no teníamos esos espacios donde todo se mezclaba. Y no está mal una red social. Yo estoy muchas horas en las redes sociales. Y yo creo que no está mal un lugar donde se mezclan todo tipo de mensaje. Pero bueno, hay que enseñarnos cómo manejarnos en nuestros espacios. Cómo hacer la diferencia entre un tipo y otro de mensaje no se viene de manera natural. Entonces, punto 1, enseñar lo que es una información. Es un producto elaborado, profesional, que desempeña un papel individual, me informa sobre lo que está pasando en mi universo, de vez en cuando me divierte, me interesa, pero que tiene un papel colectivo, permite el espacio público de debate y sobre dos bases, hechos compartidos y una agenda que se comparte. Y después las opiniones que se entrechoquen, muy bien. Eso es la democracia. Es que se entrechoque opiniones diferentes, proyectos diferentes, pero acerca de una misma realidad compartida basada sobre hechos y una agenda que sea un poco compartida. Enseñar eso. Segundo punto de vista, tratar de entender el hecho en el espacio, el impacto en el espacio público. Todos enfrentamos espacios públicos que son fragilizados muchísimo. Y el papel de las universidades en eso es muy importante. Por supuesto, defender el conocimiento, circular, aumentar el conocimiento, hacer research es muy importante. Pero bueno, tener una escuela de periodismo, que sea una escuela de periodismo, que no sea una escuela de comunicación. Y comunicación está bien, es un muy lindo oficio. Pero una escuela de periodismo es algo bien diferente. Para mí, los periodistas son personas que contribuyen a construir ese espacio público. Bueno, a ver más, lo he leído miles de veces, como ves, puesto que digo espacio público, pero incluso de Walter Lippmann a todo eso, lo que nos enseñaron. Por supuesto, la información no es algo objetivo, no es algo puro, no es algo científicamente puro o ideológicamente puro. Pero en un mundo donde se tiene que tener transparencia, eso es de donde hablo, como se dice en francés, pero una escuela de periodismo desempeña un papel importantísimo en el espacio público. Yo creo que es muy importante que sean, digamos, que desempeñen un papel grande en las universidades. Muchas veces mis colegas me dicen, pero el periodismo verdaderamente no es algo universitario, no es la historia, no es la ciencia política, no es todo eso. Sí, pero bueno, ojo,
el periodismo permite la ciencia política, permite la historia y permite todo eso. Entonces tal vez tenga un poco de utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos por asistir. El 17% de las personas usan sus AirPods para hacer el sexo, nos dice Bruno en su libro. O sea, No, con eso, lo siguen utilizando mientras durante están este haciendo No el lo amor. utilizan para eso, pero lo siguen utilizando para eso. Auxilio. Es un poco diferente. Auxilio. Gracias por estar aquí. A nombre del Tecnológico de Monterrey y de la Cátedra Alfonso Reyes, le damos las gracias. Gracias, Bruno, por tu visita. Gracias a todos Gracias. ustedes. Muchas gracias. Gracias.